Ciudad 1480 AM. Radiorama, la cadena que une a México, presenta Tiempo de Paz, un programa que informa y comparte cómo aplicar los métodos alternos para resolver tus problemas y conflictos en materia laboral, mercantil, civil, penal y escolar, entre otros. Acompáñanos. Este programa puede devolverte la tranquilidad a ti y a tu familia. Comenzamos. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Iniciamos esta emisión de Tiempo de Paz. Soy Ramiro Escoto y de verdad le agradezco mucho que esté sintonizando el 1480. El día de hoy, esta tarde, vamos a platicar totalmente en vivo con la licenciada Verónica Edith Ramírez Gutiérrez del Centro de Mediación Especializada CEMCAO y con la psicóloga Miriam Barajas del Instituto de Justicia Alternativa. Gracias a las dos por acompañarnos. Bienvenidas al programa. Gracias a ti por la invitación, Ramiro. Muchas gracias por la invitación. Bueno, le voy a dejar los teléfonos para que establezca comunicación con nosotros porque la temática que vamos a abordar esta tarde tiene mucho que ver con el día a día, con lo que compadres, hermanos, primos, tíos, abuelos, de repente, pues la convivencia o la sangre o como usted quiera llamarlo se convierte en un conflicto. Incluso cuando hablamos de pues, las parejas que deciden casarse y a los pocos meses pues ven que como que este asunto no funcionó y comienza a haber una palabra que se llama divorcio, que no es entre ellos dos, son entre las familias y hay un quebranto, incluso donde hubo amor, pues terminan las cosas a veces muy feas, ¿no? Y bueno, vamos a platicar de esto y de muchas otras cosas más, temas de herencias, temas que tienen que ver con el reconocimiento de hijos, asuntos le llaman de convivencia, el tema de los alimentos. La custodia. Custodia. Vamos, esto se vale que usted nos llame aquí al programa, se vale que no nos quiera dar su nombre o que nos diga es que a un amigo de un amigo le pasó esto, pero realmente a veces lo traemos y no sabemos con quién dirigirnos. El Instituto de Justicia Alternativa está ahí precisamente para servirle a usted. Y en el teléfono que voy a dar a continuación, 1380-0000, con 30 líneas, con mucho gusto en el Instituto de Justicia Alternativa le van a ayudar a este y otros temas que tengan que ver con la mediación. Aquí en el estudio usted nos puede llamar 3122-4126 y 3122-4577. Bueno, la licenciada Verónica Edith Ramírez Gutiérrez de CEMCAO. ¿Por qué? Porque los conflictos comienzan curiosamente en gran medida y en gran porcentaje entre las familias. Bueno, hoy en día creo que las familias ya no es como antes, ahora es una verdadera sociedad en las familias. Ya no nos encontramos familias, o la mayoría de ellas no son papá, mamá, hijos, sino ya encontramos varios aspectos en los que entran a la mejor madre sola, padre solo, padrastro, hermanastros, abuelos, cuñados, sobrinos. Entonces ya es una verdadera sociedad o mini sociedad dentro de la misma familia. Entonces cuando empiezan a surgir los conflictos. Realmente el conflicto como tal en materia de mediación no existe como tal, nosotros no lo creamos. Entonces yo creo que hay bases específicas en esta problemática, que una es la intolerancia, que es la principal, yo creo. Otra es la falta de comunicación o la mala o la inadecuada comunicación entre las personas. Y yo creo que otra básica es que no tenemos un nivel de conciencia, realmente no estamos despiertos, muchas veces actuamos por impulso, salimos diario a la calle y nos andamos peleando con todo mundo y todo eso nos lo traemos a la casa. Uh-huh. Entonces al final cuando llegamos frustrados, cansados del trabajo, del tráfico, de todo, los primeros que están en casa son esposa, hijos, padres, abuelos, etcétera. Entonces yo creo que esa es como la base de la creación, de la propia creación que nos hacemos de conflictos. El tema, psicóloga Miriam Barajas, que a veces en una ciudad como la de Guadalajara, en donde existen entornos de tiempos, traslados, presiones de trabajo,
etcétera, pudiéramos pensar que la esposa, no tiene otra cosa más que estar en la casa cuidando niños y no tiene una vida, puede ser también detonante para que comiencen ahí ciertos conflictos. No le doy la razón al hombre, pero tampoco a la mujer, sino las condiciones en las que nos movemos en la gran ciudad. Creo que sí es importante las condiciones en las que nos movemos, porque como ya lo mencionaba aquí la licenciada, el estrés genera que te apegues, ¿no? Y algo muy importante que tenemos como ser humano es que no es tan fácil soltamos las cosas, estamos enojados y lo traemos cargando todo el día y llega un punto o alguien con quien lo tenemos que soltar. En el caso de la esposa que está todo el día, que en apariencia no es algo pesado, bueno, yo creo, Ramiro, si te quedas todo el día, si tienes hijos, con tus hijos desde la mañana hasta en la noche, es más estresante que estar en la oficina trabajando, atendiendo gente que son adultos, y entonces sí el tema se vuelve complicado porque se minimiza por un lado, y eso es algo que es un sentimiento que puede sentir quien es ama de casa, ¿no? Que es minimizado su papel cuando es muy, muy pesado el trabajo de una ama de casa, y más cuando hay niños que son de todas las edades y que te atraen, ¿no? Más estrés que estar en una oficina trabajando en un proyecto X. Sin embargo, vamos a pensar que estamos hablando de casos muy generalizados, pero ¿ha aumentado el asunto, por ejemplo, de los divorcios que se han estado tramitando a través de los centros privados, a través del Instituto de Justicia Alternativa? Bastante, y hay algo que está ocurriendo muy curioso, que ahora van más los hombres violentados regularmente es en el sentido psicológico, gritos, insultos, etcétera. Algunas veces llegan a los golpes. Lógicamente para el hombre es más difícil ir a denunciar un hecho de este tipo, pero sí ha habido un aumento considerable de divorcios. Yo creo que se ha doblado en los últimos 10 años la cantidad de divorcios que hay, y lo que estamos viendo es esta tendencia de que está ocurriendo algo muy curioso. La mujer de repente está empezando como a empoderarse, pero a veces como que se le pasa un poquito la mano, y entonces no sé si es la psicóloga sabrá más que yo de esto, si es una cosa un poquito como de venganza, como de revancha, como de que me hiciste y ahora te hago, ahora que yo tengo el poder, o que yo tengo el poder económico, cuando menos dentro de casa. Está ocurriendo una cosa extraña en la que se están empezando a cambiar un poquito los papeles, cuando menos es lo que hemos visto en mediación y yo como profesional del derecho. Sin embargo, en este tema es un asunto de comunicación, es un asunto en el que, bueno, no me dejo que me hagas, y a lo mejor la única puerta que se ve es la de la separación, la del divorcio. Pero hay casos de éxito en el Instituto de Justicia Alternativa que a consecuencia de esta clase de cosas lo platican, lo hablan. A lo mejor la esposa no sabía que estaba buleando al hombre en ese sentido, porque venía de ahí, trae una carga, pero esto ocurre, o sea... Claro que sí, ocurre muy frecuentemente, porque cuando se da una relación de pareja que empieza después de cierto tiempo, asumimos que sabemos lo que el otro ya quiere, asumimos que ya sé lo que el otro me va a decir y por eso no le digo, y deja de haber comunicación. Entonces cuando se presentan y empieza el hombre o la mujer a expresarse, el otro se sorprende, y de verdad se sorprende porque creía que ella pensaba de manera diferente, porque asumía lo que daba por hecho que iba a hacer. Entonces, efectivamente, en el caso del divorcio administrativo, que de repente se le publicitó mucho como divorcio express, y lo tapamos un poquito esa parte porque sí es rápido, pero tienen una previa plática de avenimiento que trabajamos ahí los psicólogos, y efectivamente cuando empiezan a escuchar se dan cuenta que realmente sí hay solución, que sí él quiere lo mismo que ella quiere, y si ambos quieren lo mismo, pues pueden seguir buscando mantener su matrimonio. Y se ha logrado, ¿no? Empiezan un proceso en donde a veces es muy necesario el apoyo psicológico, una terapia de pareja, un grupo que los apoye y los ayude para aprender a comunicarnos, porque a veces es ese problema de todo ser humano en cualquier sociedad, la comunicación. ¿Por qué es tan importante acudir a un centro de mediación cuando uno detecta que tiene problemas con la familia, de padres a hijos, hijos con padres, entre primos es muy común? ¿Cómo poder entender que somos humanos,
que podemos tener diferencias, que podemos regarla, que podemos ser víctimas o victimarios. ¿Cómo es que podemos creer que en un centro de mediación o a través de un método alterno vamos a arreglarlo como si fuera una varita mágica? Porque a veces la sangre puede traer mucha información genética ahí de poder o de estar arriba. En las familias hay algunos que les va bien, hay unos que les va mal, o unos que les va simplemente. Yo creo que la parte toral, lo principal en la mediación es precisamente mejorar esos canales de comunicación, como bien lo dice la licenciada. Lo que hacemos en mediación es tratar de equilibrar los opuestos, entre comillas, para poder llegar a partir de ahí, de ese equilibrio, y ver cuál es la necesidad de uno, cuál es la necesidad del otro, dialogando con flexibilidad, con confianza, con confidencialidad, con honestidad, con valores que van a ayudar a que la familia o esta unión, si se destruyó, llegue a un punto en el que, si a lo mejor no vuelven a unirse, pues queden en con una buena comunicación o con una buena relación. Y si hay posibilidad de que vuelvan, pues qué mejor, ¿no? Claro. Si es un problema entre primos y que puedan volver a hermanarse, que puedan volver a comunicarse, pues qué padre sería esto, ¿no? Pero ocurre esto, es decir, ya hablando en el terreno de la práctica, ¿ha habido casos de éxito o de lo que hay en estos momentos que ustedes estén tratando? ¿Dónde encuentran ustedes el principal problema cuando las familias se involucran en un asunto que tiene que ver la mediación para tratar de arreglarlo? Bueno, por ejemplo, en los casos de herencias, lo primero que se trabaja es la legitimación de los sentimientos. Por el yo cuidé a mi mamá cuando estuvo enferma y por eso lo merezco, tú ni venías. Entonces, esa parte de reconocimiento de sí, tú estuviste ahí y que no tiene nada que ver con la cuestión estricta jurídica de la repartición de los bienes, pero cuando la otra persona le reconoce y le agradece además, qué bueno que estuviste con mi mamá porque yo no pude y eso es algo que yo quisiera haber tenido, entonces bajan la guardia, ¿no? Porque a veces es lo que hace falta, que me reconozcan que yo estuve ahí y que di todo lo que pude. Y también la otra parte, ¿no? De yo también quise hacer esto, me comunicaba, aportaba ese reconocimiento de lo que se hizo y de legitimar ese sentimiento que tiene la gente de lo que ellos hicieron. Es importante para abrir punta a la comunicación antes que cualquier cosa. Ese tema de las herencias yo creo que es lo más común, ¿no? Sí, es de los más comunes. Pero es que es lo todos que más se fueron ve. al velorio y todos estaban muy sentidos y de repente... Así es, pero a la hora de que... ¿Somos bueno, hipócritas? Yo creo ¿Entre familia? Yo creo que un poquito, digo más bien un muchito, porque a la hora de que empiezan a salir, digo yo en el ámbito puramente legal, a la hora de que empiezan a salir los bienes, los dineros, las joyitas, todo eso, les empieza a ganar la ambición a la mayoría. Y entonces a veces empiezan a dejar un poquito de lado lo que es el sentimiento, la persona que falleció y demás. Y es por eso que en mediación tratamos de retomar eso, para que desde esa visión o desde ese ángulo la gente diga, ¿sabes qué? Sí es cierto. Entonces estuviste aquí todo el tiempo con mi mamá y entonces a lo mejor mereces un poco más esto que esto, ¿no? Es que de veras psicológicamente hay alguna explicación. Bueno, como te decía Ramiro, sí, desde el sentido, primero el sentimiento que se tiene de reconocimiento y segundo, en ocasiones hay que tomar en cuenta cuál es la visión de cada persona, porque puede ser que a mí me interesa la cadenita para venderla porque vale tanto, ¿no? O puede ser que me interesa la cadenita porque tiene un valor simbólico y que es emocional y que hay que ver, ¿no? ¿Cuál es la intención de cada gente? Y generalmente cuando son cosas de valor como de joyas o que tienen valor monetario, pues, pero que sí tienen otro valor a nivel simbólico, es importante, porque como personas siempre tendemos a engancharnos con algo. Nosotros le damos un significado a cada una de las cosas. Lo que nosotros nos ponemos, si alguien nos lo regaló, da un valor diferente al primer anillo que yo me pude comprar con mi primer sueldo. O sea, esas cosas que nosotros le damos el valor emocional más que lo económico que en su momento pudiera tener. ¿Tiene usted un problema familiar? Esta tarde estamos platicando justamente de eso, de cómo solucionarlo a través de los métodos alternos, el Instituto de Justicia Alternativa y el CEMCAO,
Mediación Especializada está con nosotros esta tarde. 3122-4126, 3122-4577. Si nos llama y nos cuenta su caso, o el de su vecino, o el de quien sea, aquí lo vamos a tratar incluso hasta con la confidencialidad que merece. Pero aquí lo interesante es que comience el puente, pues con una línea, con un asunto que tiene que ver con la tranquilidad de que todo conflicto puede mediarse y todo conflicto puede llevarse a buen término sí y solo si las dos partes estén pues en ese chip. Ya vamos a regresar con el asunto de cómo hacerle cambiar a la otra parte y hacerle ver que ahí no es sentarse para pelear, sino para conciliar. Y en la familia pues de repente el tema de la conciliación se da muy bien entre padres e hijos, pero no entre hermanos. Vamos a la pausa y regresamos. Esto es Tiempo de Paz. Regresamos en un momento a Tiempo de Paz. Si quieres más información sobre los métodos alternos o resolver algún conflicto, llama ahora al 1380-0000 o al 01800-161-4230. Nuestros servicios son gratuitos. Ciudad 1480 AM. En www.hija.gov.mx encuentras el directorio de centros de mediación privada certificados que pueden ayudarte a resolver tus conflictos. Consúltalo. Hay uno cerca de ti. Volvemos a Tiempo de Paz por Ciudad 1480. Tiempo de Paz, 3122-4126, 3122-4577, las líneas telefónicas. Le recordamos que estamos transmitiendo en el 1480 de amplitud modulada para todo el estado de Jalisco, los martes de 9 a 10 de la mañana, C7 Mediación con Blas Jasso y Jessica López, donde también puede usted llamarnos y tratar de resolver sus conflictos de cualquiera de los ámbitos o rubros. El asunto es que tenemos que generar la cultura de la paz y hay que empezar por casa, aunque a veces esto no ocurre así. Cuando hablamos, por ejemplo, de el tema de la convivencia, de los alimentos para los menores, ya existe una separación, si no es que un divorcio. ¿Cómo es que tenemos que tratar el tema? Porque a veces, en la gran mayoría, son menores de edad. Ahí pareciera que papá y mamá, que en algún momento, en algún acercamiento, procrearon eso con amor, pues lo convierten en discordia. Y no falta aquel vecino, primo, hermano, jefe, amigo, que también entre en la parte de decir, oye, no, es que esta mujer es así asado, no le des nada, ¿no? Hasta dónde el ser humano deja de tener conciencia de que a quien están afectando es a su propia gente, y hasta dónde el coraje, y yo no digo que no es natural, el coraje que existe en una situación puede verse magnificada o influenciada por otros que no permiten una mediación en beneficio del menor. ¿Cómo es que trabaja eso? Bueno, en primer lugar, cuando se trata de menores o incapaces, tenemos que dar vista a la Procuraduría Social. Uh-huh. La autoridad tiene que estar al pendiente de cómo se lleva. Regularmente los padres son los que representan o los que tienen la representación del menor. Si fuera un incapaz, en el caso que no tuviera padres, entonces sí tendría que haber una representación de este tipo. Uh-huh. Y la Procuraduría Social siempre tiene que estar al pendiente de todo el proceso. Debe de llamársele, debe dársele aviso de que se va a llevar una mediación en el caso de convivencia, alimentos, etcétera. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y tenemos que estar muy al pendiente. Podemos allegarnos de especialistas, de psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, que nos estén ayudando en la mediación. Uh-huh. Porque en mi caso, por ejemplo, yo soy abogada, entonces sabré desde el punto de vista legal lo que sería mejor para el menor, pero tenemos que tener especialistas que nos apoyen y nos ayuden en este aspecto. Porque psicológicamente afecta, y el más afectado es el menor siempre, ¿no? Porque además ya viene de un shock de que papá y mamá ya no se quieren,
y todavía pues andan peleando, y no por mí entre ellos. Y aquí el problema, Romero, es que a veces los niños pueden creer que sí es por ellos. Cuando no se les explica, no platican con ellos, los niños comúnmente traen un sentimiento de culpa porque creen que hicieron algo mal. Entonces, en ese aspecto es muy importante que los papás expliquen que se van a divorciar, que entre ellos ya no se llevan bien, que lo van a seguir viendo igual, ¿no? El problema aquí es cuando ni siquiera se quieren hablar, se hablan, además le hablan mal al hijo de la mamá y mutuamente lo traen como pelota de ping-pong. Dice mi mamá que tú y dice mi papá que tú, y entonces aquí es muy importante también que la gente se dé cuenta, en primer lugar, que su relación va a existir por siempre porque tienen un hijo, Claro. que los va a unir para toda la vida y que de ellos depende que disfruten las ocasiones que van a tener en conjunto con los hijos, o que sea un conflicto cada vez que vaya a ser el cumpleaños, la graduación, Navidad, etcétera, cosas en donde tengan que estar juntos. Y partiendo de eso, o que también existe la familia extensa, ¿no? De repente hay solicitudes de sí te lo voy a prestar a mi hijo, pero que no vea a tu mamá. Pues no puede no ver a la abuelita, porque pues a veces el papá vive con la mamá, y si lo va a llevar ahí es inevitable que corra a la mamá para que vea al hijo. Entonces son cosas que de repente son más capricho que algo real, y entonces cuando es un capricho hay que legitimar el sentimiento de enojo, pero también hacer ver que es un capricho y que hay cosas que pedimos que no son reales, como el hecho de que no vea a la abuelita, ¿no? Pues es su abuelita y sí tiene derecho a verla al niño, independientemente de que si ella la trató mal o que no hubo buena relación, pues es su nieto y toda su vida va a ser su nieto. Entonces, sí, a nivel relacional es muy importante que la expareja entienda que siempre van a estar unidos. Y a veces eso es lo que más duele, porque dices, yo no quiero estar unido a esa persona para nada, ojalá y que se muera, pero no, es la mamá o el papá de tu hijo. Entonces aquí es muy importante que se reconozca y se acepte esa parte de toda la vida vamos a estar unidos. Pero ¿cómo podemos hacer? Porque de repente los seres humanos somos muy influenciados e influimos en terceras personas, pero si realmente queremos a esa criatura, ¿cómo podemos influenciar a la otra persona, a la afectada o a la contraparte, como quiera llamarse, para que utilicen los medios alternos, para que él meta la semillita de la paz, y entonces papá y mamá se sienten y dialoguen para llegar no a un acuerdo, que lleguen a eso que beneficie a la familia, aunque sea disfuncional, aunque estén separados? Bueno, hay un vínculo, papá, mamá y él o los menores. ¿Cómo podemos dar ese consejo a cualquiera de las dos partes para invitarlos a que dialoguen, a que esto no lo lleven y lo traigan, sino que se sienten y que de frente lo saquen? En materia de mediación siempre es muy importante platicar con las partes y hacerles ver que en materia de menores, de sus hijos, el interés principal sobre el cual vamos a trabajar es sobre el interés del menor, no sobre el interés de los adultos. Por supuesto que vamos a trabajar ya sea individualmente, en materia familiar es muy común que si estamos en una mediación y empieza a haber un conflicto, a veces podemos hacer separaciones de papá y mamá y hablar con ellos en privado para volver a reunirlos, sentarlos en la mesa y entonces de ahí retomar, porque de repente empiezan a irse por otro lado y a acordarse de cosas que sucedieron hace 5 o 6 años, que me hiciste, me dijiste, que en el mercado, que en la casa, que me gritaste, etcétera. Separamos a las partes, hablamos con cada uno y les decimos que esta mediación o esta solicitud por la que acudieron fue para la convivencia y alimento del menor. Su relación ya está muchas veces perdida, o sea, ya están divorciadas, como tú lo comentas, o ya están separados físicamente. Entonces vamos a trabajar sobre los derechos y el beneficio de su menor hijo, de sus menores hijos. Entonces en ese sentido es como muchas veces trabajamos en la mediación, y haciendo un poquito que uno se ponga en los zapatos del otro. Eso es muy complicado, pero con una serie de herramientas lo podemos lograr, y es diálogo, entendimiento, comunicación, apertura, etcétera. Es complicado, pero sí se ha logrado, sí se logra. Vamos a hacer una pausa y regresamos. 3122-4126, 3122-4577, los teléfonos en cabina en el Instituto de Justicia Alternativa, de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. Le atendemos con muchísimo gusto en el 1380-0000 con 30 líneas.
Ahí le contesta Olguita y platíquele cuál es el asunto que usted tiene, que necesita hacer pues el tema de la mediación. Hoy en este programa estamos hablando acerca del asunto familiar, que pues detona muchas cuestiones que de no atenderse a tiempo luego crean conflicto con los patrones, con los jefes, con las autoridades mismas. Bueno, mucha gente que está peleada con la vida y que de repente por sí sola es de conflicto. Yo quisiera hablar de esto al regresar de la pausa. Si esto se hereda, si uno nace o se hace conflictivo, y si esto tiene que ver con el tema familiar. 3122-4126, 3122-4577, regresamos. Ciudad 1480 AM. Visita nuestra página www.hija.gov.mx, donde encontrarás toda la información que necesitas para resolver tus conflictos mediante el uso de métodos alternos. Regresamos en un momento a Tiempo de Paz. Mantente en comunicación con nosotros a través de las redes sociales. Twitter, @hija_Jalisco. Facebook, Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Sigue con nosotros en Tiempo de Paz. Regresamos. Bueno, continuamos en el programa y la verdad de las cosas es que yo siempre lo he dicho, si usted se queda escuchando, se pudiera escuchar, lejos de los comerciales, hay tantas cosas que se dicen en fuera del aire y que nos hacen entender de veras cómo es que mediadores se apasionan por esto y lo único que buscan es eso, la cultura de la paz, ¿no? Los abogados que se han certificado en el Instituto de Justicia Alternativa y han llevado esto a centros de mediación privada, pues es justamente ese modelo. Todos los abogados lo que buscan es arreglar negocios. Y muchas veces entre abogados se arreglan en beneficio de sus clientes y muchas veces el ganar estaba ahí. Bueno, pues ahora ya la cultura de la paz, pues a través de los centros de mediación. Pero yo preguntaba algo, ¿uno nace o se hace conflictivo? ¿Quién me contesta? La psicóloga Miriam. Okay. Bueno, uno no nace siendo de determinada manera. Ajá. Todas las conductas que nosotros desarrollamos como adultos las aprendimos en determinado momento de nuestra vida. Y si en mi familia la manera de resolver los conflictos es gritando, es peleando y yendo a una autoridad, que generalmente es eso, estamos acostumbrados conductualmente a ir a un grado mayor de jerarquía que nos resuelva. Uh-huh. Y con la sociedad pasa eso. ¿Qué hacen? Vamos con una autoridad a que nos resuelvan. Entonces en mediación lo que buscamos es, van a una autoridad para que resuelvan y resulta que terminan resolviéndolo ellos. Entonces aprenden una manera diferente de cómo afrontar las cosas. Ya no es siempre yendo a la autoridad o no es siempre agrediendo o de una manera que no ha funcionado porque nos genera más conflicto. Entonces, si todas las conductas que nosotros tenemos las hemos aprendido, cuando llegan a la mediación se aprende a que existe una manera diferente de resolver las cosas y entonces ahora ya sé que en vez de patearle la llanta al vecino porque me dejó el carro y voy con la autoridad para que lo regañe y le diga que se quite, yo podía ir, decirle, hablar bien, pero a veces nos pasa que como ya estoy enojado voy y le grito. Y obviamente ante un grito el otro reacciona agresivo y esto se vuelve un conflicto tremendamente mayor, ¿no? Pero toda esta parte en donde llegan con esa autoridad y la misma gente, independientemente de la edad que tenga, aprende a resolver sus conflictos por sí mismos, en lo futuro lo va a ir aplicando. Y ese es otro de los metas que tiene la mediación, que en lo futuro no estén yendo a mediación a cada rato, al contrario, que si ya aprendieron a resolver de una manera, lo repliquen sin la necesidad de un tercero. ¿Hay hijos predilectos, licenciada? Yo pienso que no, yo pienso que hay afinidad con ciertos hijos, no se puede llamar predilección. Todos somos diferentes. O sea, no es válido de que no, pues mi hermano es el chiqueado de mi mamá. No, yo creo que eso es algo que nosotros mismos, exacto, es un conflicto de entrada, ¿no? Pero al final de cuentas, tú mismo lo estás diciendo, Ramiro, nosotros no lo estamos creando el conflicto. Ajá. Probablemente mi mamá tenga más afinidad con mi hermana porque fue la primera mujer después de 4 hombres. Uh-huh.
porque es la que me acompañó para todos lados, al mercado, acá y allá, y que andaba con mi hija de arriba para abajo, y porque tiene un carácter parecido al mío. Es lo que nosotros hemos visto en mediación, y a lo mejor mi segunda hija o mi segundo hijo es más desapegado a mí, es más parecido a su papá, tiene otro tipo de conductas que lo individualizan, y entonces yo tengo más afinidad con mi hija que con mi hijo. Entonces yo siento que no es válido decir es el favorito o es la preferida, simplemente tengo más afinidad con uno de mis hijos. O me llevo más, o mi carácter es más parecido, o es que el de mi hijo conmigo. Esta pregunta tiene que ver con lo que ahora se está dando nuevamente en el modelo empresarial en el Estado, que es volver al esquema de la empresa de familia. Entonces el papá empieza a atraer a sus hijos para que se hagan cargo de ese negocio que se ha convertido en el patrimonio. Y de repente, pues el hijo estudió mercadotecnia, el otro estudió finanzas, el otro estudió o no estudió, y de pronto, pues en la empresa se vuelve esto un verdadero desgarriate, porque entre ellos empiezan a haber conflictos, los llamados conflictos de interés, pero no deja de ser una empresa familiar. ¿Cómo tenemos que decirle ahorita, quizá a la mamá o al papá, desde una fonda o desde una tienda de abarrotes hasta una empresa grande, cómo lidiar y hacer cultura de la paz, estableciendo una regla, o cómo tratar de utilizar estos métodos alternos para arreglar posibles diferencias que después se pueden convertir, y no es telenovela ni película, en temas muy muy fuertes, división de familias, agresiones a las familias, incluso hasta, bueno, verdaderas y auténticas novelas policíacas. Sí, en mediación hay 3 máximas que nosotros manejamos mucho, que es aprender, desaprender y reaprender, ¿no? Eso es básico. O sea, desde el punto de vista que nosotros entendemos que tenemos un conflicto, o sea, ya nos creamos nosotros mismos el conflicto, ya lo tenemos y ya no sé cómo resolverlo. Uh-huh. Acudo con el profesional, voy al centro de mediación y les explico cuál es mi problema. Nos sentamos, ¿y qué vamos a sentar? Nos vamos a sentar a aprender para desaprender, para decir estas conductas que yo estaba llevando, o esto que estaba haciendo con mi hijo, o con mi primo, con mi esposa, tengo que desaprenderlas, lo estoy haciendo mal. Uh-huh. Estoy entendiendo mal el sentido. Entonces, cuando yo desaprendo, quedo abierto para volver a aprender. Y es donde entra el mediador para decir, mira, o el conciliador en este caso, para que el conciliador diga, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, o que el mediador, de acuerdo con las herramientas que tiene, pueda acercarlos para que empiecen a comunicarse y volver a aprender a conectar estos canales de comunicación, de apoyo, de amor, de justicia, de equidad, para que vuelvan a iniciar con la relación, porque realmente es un desquebrajamiento en la relación familiar. Es algo muy interesante esto, porque pues esto es un universo, y la verdad es que con quien más convivimos a veces con la familia, y es donde comenzamos con los problemas por la naturaleza con los que empezamos el programa, ¿no? Pero lo dejamos a veces, es que son ideas de mi hermano o de mi hermana, y pues, déjalo, está loca, ¿no? Pero se acrecentan, se vuelven de verdad. ¿Qué les ha tocado en el Instituto de Justicia Alternativa resolver? Que de pronto decías tú, híjole, me tocó aquí un caso de veras para la araña, uh-huh. Y no con el resultado sorprendente, ¿no? Sino con un buen término. Si dijeras tú temas de divorcio, o sea, ¿cómo lo estarías catalogando respecto a los casos de éxito, para que la gente lo escuche o lo escuchemos y veamos y comprobemos que esto es muy común, que quizá lo estemos viviendo a diario, pero que si lo dejamos crecer, quién sabe qué consecuencias traigan? Incluso aquí algo muy importante que mencionaba sobre la comunicación, que hay que entender que en la familia se tiene un rol, ¿no? Y de repente confundimos, o todos queremos lo mismo, pero no estamos en el mismo canal. Por ejemplo, en un asunto de violencia intrafamiliar, mamá e hija, y era muy curioso porque la mamá dice, es que yo quiero que ella se vaya, ya tiene más de 30 años y que se independice, y yo no la quiero en mi casa. Y la hija decía, es que mi mamá no me deja libre, yo me quiero ir, yo quiero ser independiente, pero ella no me deja en paz. Entonces no eran capaces de escucharse, las dos querían lo mismo,
Entonces, aquí, durante el proceso de mediación, es que entendieran que efectivamente las dos buscaban que la hija se independizara y que fuera libre, que era lo mismo que querían, pero que no se entendían y se terminaban agrediendo físicamente. O sea, ya había un grado de agresividad tal que era de golpes. La mamá y la hija se agarraban mutuamente golpeándose hasta que llegó la patrulla y se las llevó, se hizo todo un tema de violencia intrafamiliar, pero el tema es que ante algo que no debió haber sido conflicto era conflicto, pero no se entendían y era sobre lo mismo. Y como el otro asunto que mencionas de negocios, a veces es que si son 2 o 3 hijos encargados, no se definen roles, y si no se definen roles, si yo soy el hijo del dueño, entonces yo soy el dueño y yo quiero mandar, y entonces hago uso de ciertas cosas y no delimito. Entonces, lo que el padre de familia generalmente en la mediación termina haciendo es determinar roles, porque si es una empresa, por más pequeña que sea, está quien se encarga de surtir, quien se encarga de cobrar, quien se encarga de hacer X cosa, y se definen roles y cada quien es el encargado de esa parte, y se acaban los conflictos. Sí, se acuerda cuál es tu rol, hasta dónde es tu límite, y una vez acordado, pues llegan a un acuerdo y todos quedan pues en el mismo canal. Y el acuerdo está firmado, entonces aquí no hay de que alguien lo hizo a escondidas del otro, etcétera, etcétera. Voy a ir a la pausa, la última, y cuando regresemos tome nota, porque le voy a dar la dirección y el teléfono de CEMCAO, el Centro de Mediación, Conciliación y Arbitraje de Occidente, así como del Instituto de Justicia Alternativa, para que se acerque. Y créame, en el tema de la mediación familiar, que es el tema del día de hoy en el programa, siempre hay una solución, como también la hay en la empresarial, en la mediación escolar, en la comunitaria, etcétera. Aquí lo interesante y lo más importante, insisto, es que si usted tiene un problema mínimo, si usted le debe a alguien o alguien le debe a usted, algo muy común, y usted cree que el otro se está escondiendo, sabe que a lo mejor se está escondiendo porque de veras no tiene dinero, y sabe que él trae un sentimiento que puede ser de coraje, que puede ser de angustia, que puede ser de vergüenza, pero es un sentimiento. Y usted tiene otro, que lo único que va a conducir a ambos es a un asunto violento. El aceptar una realidad, tanto uno como otro, les va a permitir llegar a una solución del conflicto. Le va a pagar, pero a lo mejor usted va a encontrar en la otra persona una realidad que usted desconocía, y ahí se va a acordar un plazo. Eso es el ganar-ganar. Yo voy a pagar, sí, en el plazo que yo establezco, y el otro, que va a recibir su dinero, pues a satisfacción esperará esa fecha. Y en el Instituto de Justicia Alternativa, como en los centros privados, esta clase de acuerdos en los que se llegan, pues tienen toda una validez, se tienen que cumplir. Entonces al final del día, el ganar-ganar comienza ahí, y muchas veces paga en tiempo y forma, y sabe que a lo mejor vuelve a ser sujeto de crédito, no lo sé, pero por lo menos se llega a cumplir. No angustió a la familia, la otra persona pasó un buen fin de semana porque pues ya entendió cómo está el asunto, y de verdad de las cosas es que esto de la cultura de la paz hay que sentirla y hay que experimentarla para conocerla. 3122-4126, 3122-4577. Regresamos a la parte final de Tiempo de Paz. Regresamos en un momento a Tiempo de Paz. Si quieres más información sobre los métodos alternos o resolver algún conflicto, llama ahora al 1380-0000 o al 01800-161-4230. Nuestros servicios son gratuitos. Ciudad 1480 AM. Estamos hablando en Tiempo de Paz, casos de éxito del Instituto de Justicia Alternativa, que pudiera verlo otra instancia como la Profeco, por ejemplo, y bueno, pues en el Instituto de Justicia Alternativa todos los días hay un caso de éxito, todos los días alguien llega con al menos con un conflicto que quiera resolver con la otra parte. Claro, dependen de dos para sentarse ahí. Pero en el momento de que llegan y lo exponen, ya es otra cosa. Como que ya empieza a haber un desahogo,
como que en el momento de que empieza a aplicarse el tema de la invitación a la otra parte, pues, y que la otra parte accede, dices, ah, caray, esto sí funciona. Y cuando la segunda o tercera sesión se resolvió, pues la primera impresión es, no lo puedo creer. Y no sabes a quién invitarle el café, sino al mediador o a la contraparte. O sea, la verdad de las cosas es que es un asunto que en este caso, en esta parte del programa, pues queremos tocar cómo iniciar con la resolución del conflicto con la familia. Porque hay veces es donde, insisto, lo dejamos para otro día. Bueno, el CEMCAO, tome papel y lápiz, es el Centro de Mediación, Conciliación y Arbitraje de Occidente, Sociedad Civil. Están en Monte Galera, 284, en Residencial San Elías. Y apunte el teléfono, 3638-0535. Se lo repito, 3638-0535. GEMCAO, Sociedad Civil, en Monte Galera 284, en Residencial San Elías. Ahí ven qué clase de conflictos. Vemos casi todos los ámbitos, nada más no nos especializamos mucho en materia penal, pero vemos familiar, civil, mercantil, vemos un poquito también de ayuda como prevención, aunque en mediación no podemos manejar mucho materia laboral o cuestiones de ese tipo, sí podemos ayudar en prevención, en pláticas de manejo de conflictos, resolución de los mismos dentro de las mismas empresas, y hemos tenido buenos resultados. A ver, qué bueno que platicas esa parte. Yo, por ejemplo, tengo problemas con mi patrón, por ejemplo. No es verdad, es un ejemplo. Y de pronto, un saludo para mi jefe, y de pronto yo no sé cómo llegarle a mi jefe. Pues porque tengo que pasar por 10 filtros, eso sí es cierto. Y de pronto, ¿cómo le hago yo para poder establecer con mi jefe un asunto del cual no estoy de acuerdo y que nos puede beneficiar empleado, empresa? ¿Es posible ahí una mediación o tengo que aguantarme? A lo mejor por no estar de acuerdo creo un mal ambiente de trabajo, o de plano ya me quiero salir cuando yo sé que hay una posibilidad de acercamiento. Regularmente lo manejamos como prevención. Ajá. Es como más una ayuda a nivel empresarial, a nivel patrón, que son pláticas, regularmente el tema de manejo de conflictos entre patrón y trabajador lo hacemos como una plática general para todos. No es realmente una mediación, porque para eso existen las instancias adecuadas como la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Entonces nosotros vamos más bien al área privada puramente, pero con los conocimientos que tenemos de mediación podemos ayudar a prevenir los conflictos. Entonces, tanto como juntar al patrón y al trabajador, si el patrón no lo pide, pudiéramos hacerlo de una manera privada o personal, digamos. Pero nosotros, la manera de ayudar es haciendo como pláticas para poder darles herramientas para que ellos puedan manejar sus propios conflictos y puedan saber cómo abordar a su patrón o cómo hablar con él para que no lleguen porque llegan a un punto en que se pelean y sabes que te me vas. Para el patrón es muy fácil, agarra tus cosas, vete a nómina y que te vaya bien. Sí, claro. Regularmente eso ocurre y entonces tenemos llenos allá en la junta de gente solicitando la demanda, pues. Entonces nosotros lo que hacemos es tratar de evitar que se llegue a ese punto. Entonces regularmente son pláticas, son cursos o pláticas abiertas de manejo de conflictos. Qué bueno que tocas ese tema. Yo quisiera preguntarle a la psicóloga, cuando de pronto estamos muy enojados con la contraparte, ¿hay algún ejercicio o hay algún tipo de método para poder entrar a una mesa a comenzar con un diálogo? Sí, generalmente si notamos o nos percatamos que una persona está muy, muy molesta, hacemos una sesión privada para poder dialogar, para que nos explique por qué está enojada y que se tranquilice y entonces pueda entrar a la otra parte, porque no podemos entablar la comunicación estando enojados y si entramos de lleno al conflicto pues se van a alterar más. Entonces algo que sí hay que entender en la mediación es que te sientas en una mesa y está el otro, porque a veces solicitan el servicio y piden que no esté ahí la otra persona, o habla con él, pero yo luego me dices qué te dijo, ¿no? Entonces... ¿Eso es un acto natural o es cobardía o es qué?
es como de repente puede ser más bien como estoy tan enojado con él que no ni lo quiero ver. Ajá. Entonces, ¿Pues es válido? Pues es un sentimiento que puedes tener, ¿no? Pero también es bueno que te des cuenta que mira, si lo pudiste ver, te pudiste sentar en una mesa y hasta llegaron a un acuerdo, ¿no? Porque incluso desde las posturas que llegan, no, sí, lo que la señora quiera. Oye, pero la señora es tu esposa. Sí, ¿sabes cómo se llama? Se llama Rosa. Entonces Rosa, vamos a ver qué quiere, ¿no? O sea, quitar esas palabras, que señora no es una palabra ofensiva, pero se dice despectivo, ¿no? Lo que la señora quiera, ¿no? Cuando sabe que es Rosa y es su esposa y le hablaba de tú. Entonces, cuando están muy ásperas las cosas, en ocasiones hacemos una sesión privada para tranquilizar a la gente o preguntarle, oye, percibo que estás muy atacante constantemente o que estás muy molesto o muy molesta, y la gente pues ya nos dice, y otra vez que se tranquiliza, se continúa, pero es parte, ¿no? Durante todo el proceso de conflicto hay emociones, y cuando hay emociones y no sabemos canalizarlas adecuadamente, pues esto se vuelve más grande. Es válido tener las emociones porque no podemos desprendernos de ellas, pero lo importante es canalizarlas de manera adecuada, y precisamente el mediador lo que busca es canalizar de manera adecuada esos sentimientos para evitar que ellos predominen sobre la razón o sobre la negociación que está en la mesa. Es que qué interesante de verdad es cuando de repente nos damos cuenta que como seres humanos tenemos una amplia gama de posibilidades de vivir en paz. Claro, gracias a los conflictos existe el Instituto de Justicia Alternativa y ahora los centros privados, porque si no, pues no estaríamos sentados aquí. Pero al final del día ya hay un lugar en donde podemos empezar a desahogar nuestros problemas, que son muchísimos. Digo, usted que me está escuchando en la radio, en su automóvil, bueno, ahorita está pensando quién en este puente va a cuidar a su mamá, porque de repente va a salir de puente y alguien tiene que quedarse con ella, y usted también tiene derecho, y los otros hermanos pues se desentienden. ¿Cómo llegar a un entendimiento con los hermanos de que hay responsabilidades que hay que adoptar? Usted ahí se va a dar cuenta, no a priori, quién jala y quién no, y el que no está jalando tiene una razón, y a lo mejor usted no la conoce, y a lo mejor ya usted termina ayudándole también a dos, a la mamá y a la hermana, o al hermano. O sea, es decir, ¿cuántas cosas pareciera que nos callamos, pero que se convierten en un conflicto? Porque el silencio también es omisión, ¿no? Claro. Digo, por supuesto. Yo creo que por ahí hay que empezar. Para la gente que nos está escuchando y que también dice, bueno, es que hoy están hablando de un tema familiar, pero yo estoy demandando a un tercero por la vía civil y ya llevo 33 meses y no se resuelve, ya le metí más al abogado que a la ganancia. ¿Es posible sacar del juzgado el juicio y verlo en un centro privado, por ejemplo? Sí, por supuesto. Se puede llegar en cualquier etapa del proceso hasta antes de la sentencia. Se puede mediar el asunto si es mediable. Hay que hacer el estudio en primera instancia del expediente o del asunto que nos lleven, y entonces podemos llegar a un acuerdo, se suspende en los términos y se presenta el convenio final, y el convenio final tiene categoría de sentencia ejecutoriada, es decir, queda listo en caso de incumplimiento para una ejecución forzosa en materia judicial. Pero ahí no entran abogados. No entran mediadores, nada más. El acuerdo es en el centro de mediación. Se presenta el acuerdo ante el Instituto de Justicia Alternativa, que lo va a sancionar, y entonces se da informe para que se suspenda el procedimiento en materia judicial. Sí, pero ahí decir, yo tengo el conflicto, yo no mando a mi apoderado, tendría que ir yo con la otra parte. Por supuesto. Puede ir el apoderado, sí. Pero siempre y cuando el apoderado, la única función que va a tener es ayudarlos o hacerles asesorarlo nada más. Pero si yo permito como mediador o como conciliador que entre uno de los asesores, tiene que entrar el otro también. No, claro. Tiene que estar los dos, y no pueden intervenir en la mediación. Podrán asesorar a su cliente, pero no pueden intervenir. Verónica Edith Ramírez Gutiérrez, abogado y profesional en MASC de SEMCAO, gracias por acompañarnos al programa. Gracias a ti, Ramiro. Y gracias a la psicóloga Miriam Barajas por habernos acompañado en Tiempo de Paz. Gracias. Gracias a Gaby, gracias a todos los que hicieron posible el programa. Nos vemos la próxima semana, 4 a 5 de la tarde, Tiempo de Paz.